Imagina que extiendes la mano para tocar a una persona que tienes delante. Tu piel roza la suya. Sientes el calor, la textura, la presencia real de otro ser humano. Parece algo inmediato, directo, inevitable. Pero, ¿y si te digo que en realidad tus partículas nunca llegan a tocar las suyas? Que a nivel cuántico, entre los átomos de tu dedo y los átomos de su piel, hay un abismo de espacio vacío, y lo que percibes como contacto es solo un juego de fuerzas electromagnéticas que se repelen mutuamente, sin que ninguna partícula cruce jamás esa frontera invisible. Y más aún, que las partículas que forman tu cuerpo y el suyo pueden, en ciertos momentos, negarse por completo a interactuar, como si una pasara a través de la otra sin dejar rastro, como fantasmas que se ignoran en la niebla. Bienvenido al mundo de la mecánica cuántica, donde la realidad desafía cada certeza que creías tener. Aquí, las partículas pueden eludir el contacto, atravesar barreras impenetrables y coexistir en múltiples estados sin rozarse siquiera. Esto no es ciencia ficción ni especulación filosófica, es la realidad comprobada de nuestro universo. Un mundo que opera más allá de nuestros sentidos, pero que dicta cada latido de tu corazón, cada pensamiento en tu mente. Hoy emprenderás un viaje que transformará para siempre tu comprensión de la materia, el espacio y la esencia misma de lo que significa existir. Antes de sumergirnos en este enigmático universo cuántico, te invito a formar parte de nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete al canal Conciencia Cuántica, donde juntos desentrañaremos los misterios del cosmos que escapan al ojo desnudo. Cada vídeo es un nuevo descubrimiento, una nueva forma de ver la realidad tal como es en su nivel más profundo. Y deja en los comentarios desde qué rincón del mundo te unes a esta travesía cuántica. Tu participación hace que esta exploración sea aún más poderosa, porque todos somos observadores que moldeamos la tela misma de la realidad. Ahora, volvamos a nuestra paradoja. En la física clásica, esa que aprendemos en la escuela, todo es predecible y lógico. Cuando dos objetos se encuentran, interactúan. Una bola de billar choca con otra, y ésta se mueve en una dirección calculable. Un imán atrae al hierro, la gravedad arrastra una manzana al suelo. Toda acción genera una reacción. Toda causa produce un efecto. El mundo de la física clásica es un reino de cadenas causales, donde la interacción es el resultado inevitable de la presencia de materia en el espacio. Pero la mecánica cuántica destroza esta imagen confortable desde sus cimientos. A escala de átomos y partículas subatómicas, las reglas cambian radicalmente. Aquí, las partículas pueden existir sin influir en absoluto unas en otras. Pueden ocupar el mismo espacio, atravesarse mutuamente, como si una de ellas no estuviera en esa realidad. Un electrón puede estar junto a otro electrón y comportarse como si estuviera completamente solo en el universo. Esto no es una rareza matemática, ni una abstracción teórica. Es un hecho demostrado experimentalmente en miles de laboratorios alrededor del mundo. Y esta propiedad del mundo cuántico no es una excepción ni una rareza. Es la norma, el principio fundamental de la existencia de la materia en su nivel más íntimo. Entonces, ¿por qué no lo vemos en la vida cotidiana? ¿Por qué las paredes siguen siendo sólidas y los objetos no se atraviesan entre sí? La respuesta está en un fenómeno que los físicos llaman de coherencia. Cuando billones de partículas cuánticas se agrupan para formar objetos macroscópicos, sus propiedades cuánticas se promedian, creando la ilusión de un comportamiento clásico.
Pero es precisamente eso, una ilusión, un efecto estadístico de una cantidad inmensa de eventos cuánticos ocurriendo al mismo tiempo. En el nivel fundamental, cada partícula de tu cuerpo está participando ahora mismo en este increíble baile cuántico, donde la interacción no es una certeza, sino solo una posibilidad entre un océano de probabilidades cuánticas. Consideremos uno de los ejemplos más impactantes de este fenómeno. Imagina un electrón moviéndose a través de la red cristalina de un metal. En física clásica, este electrón chocaría constantemente con los átomos de la red, perdiendo energía en cada colisión. Pero en la realidad, los electrones en los conductores se mueven casi libremente, como si la red fuera transparente para ellos. ¿Cómo es posible? Porque en el mundo cuántico, el electrón no es una bolita diminuta, sino una onda de probabilidad extendida en el espacio. Esta onda puede atravesar los átomos de la red sin interactuar con ellos, gracias a un fenómeno conocido como interferencia cuántica. El electrón utiliza literalmente todos los caminos posibles al mismo tiempo, y como resultado de la interferencia de esos caminos, se mueve como si no hubiera obstáculos. Pero esto es solo el comienzo de una historia asombrosa. Existe un principio aún más fundamental en la mecánica cuántica que determina cuándo las partículas pueden y no pueden interactuar. Este principio fue descubierto por el físico austriaco Wolfgang Pauli en 1925. Afirma que dos partículas idénticas de cierto tipo no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Suena técnico y abstracto, pero las consecuencias de esta regla simple son asombrosas. Gracias al principio de Pauli, la materia no colapsa en un punto. Los átomos tienen estructura, y la química entera es posible. Sin este principio, todos los electrones de un átomo caerían al nivel energético más bajo, y el universo, tal como lo conocemos, simplemente no podría existir. El principio de Pauli obliga a los electrones en los átomos a ocupar orbitales diferentes, creando una estructura compleja de capas electrónicas. Estos electrones se niegan literalmente a interactuar de cierta manera entre sí, manteniendo la distancia no por fuerzas repulsivas, sino por una prohibición fundamental a nivel cuántico. No es una fuerza física en el sentido clásico, es una propiedad intrínseca de las partículas cuánticas idénticas. Se podría decir que los electrones se ignoran no porque haya una fuerza entre ellos, sino porque las leyes de la mecánica cuántica simplemente no les permiten ocupar el mismo estado. Es una negativa a interactuar inscrita en la estructura misma de la realidad. Ahora piensa en un fenómeno más exótico, el túnel cuántico. Imagina una partícula frente a una barrera energética insuperable. En física clásica, si la partícula no tiene suficiente energía para superar la barrera, rebota y regresa. Es tan obvio como la imposibilidad de que un humano atraviese una pared sin fuerza suficiente para romperla. Pero en el mundo cuántico, la partícula puede aparecer simplemente al otro lado de la barrera, como si se hubiera teletransportado a través de ella. Y lo más sorprendente, durante esa transición, la partícula no interactúa con la barrera. No la atraviesa en el sentido clásico, no hace un agujero, no gasta energía superando resistencia. Simplemente está allí, al otro lado, gracias a la naturaleza cuántica de su existencia. Este efecto no es una rareza teórica, es la base del funcionamiento de los ordenadores modernos, donde los electrones tunelan a través de capas aislantes ultrafinas en los transistores. Explica cómo ocurre la fusión nuclear en el interior de las estrellas,
donde los protones tunelan a través de la barrera electrostática de repulsión para unirse. Sin el túnel cuántico, el Sol no podría brillar. La vida en la Tierra no existiría. Cada fotón de luz solar que calienta tu rostro existe gracias a una paradoja cuántica de no interacción, donde las partículas atraviesan barreras insuperables sin tocarlas. Y aquí llegamos al paradoja más profundo. Si las partículas pueden no interactuar, atravesar barreras e ignorarse mutuamente, ¿qué es realmente la materia? Tal vez la solidez y la realidad del mundo que nos rodea sea solo una ilusión colectiva, surgida de miles de millones de fantasmas cuánticos, la mayoría de los cuales existen en un estado de casi total no interacción. La física clásica nos enseñó que la materia es densa, tangible, real, pero la mecánica cuántica nos revela la verdad. La materia es principalmente espacio vacío, poblado por patrones energéticos que solo a veces, bajo ciertas condiciones, deciden interactuar entre sí. Recuerda aquel momento en que extendiste la mano al principio de nuestro viaje. Ahora sabes qué ocurría en realidad. Los electrones en los átomos de tu piel y los electrones en los átomos de la otra persona nunca se tocaron. Se repelieron a distancia gracias a la fuerza electromagnética, pero en un nivel más profundo, siguieron el principio de Pauli, negándose a ocupar el mismo estado cuántico. Entre ellos había un espacio infinitesimal, pero real, lleno no de materia, sino solo de posibilidades de interacción. Lo que percibiste como un contacto sólido fue solo la manifestación de un baile cuántico de no interacción, representado a un nivel inaccesible para nuestros sentidos. Esta comprensión nos abre una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la realidad. El universo no es una máquina donde todas las piezas están rígidamente conectadas por relaciones causa-efecto. Es más como un océano de posibilidades cuánticas, donde la interacción es la excepción más que la regla, el resultado de condiciones especiales y coincidencias fortuitas. La mayor parte del tiempo, las partículas que componen nuestra realidad existen en un estado de superposición cuántica, donde simultáneamente interactúan y no interactúan, están presentes y ausentes, son reales e irreales. Y solo cuando intentamos observar, medir o fijar de alguna manera estas partículas, eligen un modo específico de existencia entre muchos posibles. Lo más sorprendente de todo esto es que tú mismo formas parte de este baile cuántico. Cada átomo en tu cuerpo, cada molécula, cada célula, existe gracias a un delicado equilibrio entre interacción y no interacción a nivel cuántico. Los enlaces químicos que mantienen unidas tus moléculas funcionan gracias a efectos cuánticos, donde los electrones pertenecen simultáneamente a varios átomos sin estar completamente en ninguno. Tu conciencia, tus pensamientos, tus recuerdos, todo surge de procesos cuánticos increíblemente complejos en las neuronas de tu cerebro, donde las partículas equilibran constantemente el borde entre interacción y no interacción. Y ahora, cuando miras el mundo a tu alrededor, lo ves de manera diferente. Lo que parecía sólido resulta casi vacío. Lo que parecía simple y comprensible se revela como un baile cuántico infinitamente complejo. Ya no puedes tomar la realidad como algo dado. Ahora entiendes que se crea y recrea constantemente a nivel cuántico, donde las partículas deciden si interactuar entre sí o permanecer como observadores fantasmales en este drama cósmico. Bienvenido a la verdadera naturaleza del universo, donde la no interacción es tan fundamental como la interacción,
donde la ausencia es tan real como la presencia, donde el vacío es tan significativo como la materia. Y si te digo que, justo ahora, en este preciso segundo, partículas en tu cuerpo están atravesando barreras impenetrables, como fantasmas a través de paredes, que electrones en tus células realizan regularmente lo imposible, teletransportándose a través de barreras energéticas que deberían detenerlas para siempre. Esto no es una metáfora ni una imagen poética, es la verdad literal del mundo cuántico, un fenómeno tan extraño e intuitivamente contrario que incluso los grandes físicos del siglo XX se negaban a creer en él hasta que los experimentos no les dejaron opción. Bienvenido al mundo del túnel cuántico, donde las leyes de la física clásica se convierten en polvo ante la realidad cuántica. Imagina a un prisionero en una fortaleza medieval, rodeado de muros de varios metros de espesor de piedra sólida. En el mundo clásico, este prisionero tiene solo dos opciones: encontrar una puerta y pasar por ella, o de alguna manera destruir el muro. No hay tercera vía. Pero en el mundo cuántico existe una tercera opción completamente increíble. El prisionero puede simplemente aparecer al otro lado del muro, sin pasar por la puerta ni romper la piedra. No atraviesa el muro en el sentido literal, no se teletransporta ni usa ninguna fuerza mágica. Simplemente se manifiesta allí, detrás del muro, gracias a una propiedad fundamental de la realidad cuántica, conocida como efecto túnel. ¿Cómo es posible? Para entenderlo, debemos recordar uno de los principios más misteriosos de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que es imposible conocer simultáneamente con exactitud la posición y el momento de una partícula. Cuanto más precisamente conocemos dónde está la partícula, menos precisamente podemos determinar su velocidad y dirección. Y viceversa. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos de medición. Es una propiedad fundamental de la realidad. Una partícula a nivel cuántico no tiene una posición y un momento exactos al mismo tiempo. Está difuminada en el espacio, existe como una nube de probabilidad, y esta nube puede extenderse a través de barreras que parecen impenetrables. Veamos un ejemplo concreto. Imagina un electrón moviéndose hacia una barrera potencial. Una región del espacio con energía más alta que el electrón no podría superar según las leyes de la física clásica. En el mundo clásico, el electrón rebotaría en esa barrera como una pelota contra una pared. Pero en el mundo cuántico, el electrón se describe mediante una función de onda, un objeto matemático que determina la probabilidad de encontrar al electrón. Cuando esta función de onda encuentra la barrera, no se detiene abruptamente. Una parte de ella penetra en la barrera e incluso sale por el otro lado. Esto significa que existe una probabilidad no nula de encontrar al electrón al otro lado de la barrera, incluso si no tiene suficiente energía para superarla de manera clásica. La probabilidad de tunelamiento depende de varios factores: la altura y el ancho de la barrera, así como la energía de la partícula. Cuanto más alta y ancha sea la barrera, menor será la probabilidad de tunelamiento. Cuanto más cerca esté la energía de la partícula de la altura de la barrera, mayor será la probabilidad. Pero lo asombroso es que, incluso cuando la barrera es mucho más alta que la energía de la partícula, la probabilidad de tunelamiento nunca es cero. Puede ser increíblemente pequeña, una posibilidad entre un Google de intentos, pero existe. Y en el mundo cuántico, donde cada segundo
ocurren quintillones de eventos. Incluso probabilidades increíblemente pequeñas se convierten en realidad. Los electrones tunelan a través de barreras billones de veces por segundo en cada átomo de tu cuerpo. Pero lo más sorprendente del túnel cuántico no es el hecho de atravesar la barrera, sino cómo ocurre. Cuando un electrón tunela, no interactúa con la materia de la barrera, no hace un agujero, no separa átomos, no gasta energía superando resistencia. Desde el punto de vista del electrón, la barrera parece no existir. Está en un lado y un instante después en el otro. Y entre esos dos momentos no hay estado intermedio, no hay camino a través de la barrera. Los físicos llaman a este fenómeno transición no determinista, que es una forma científica de decir, no sabemos exactamente cómo ocurre, porque no ocurre a través de ningún proceso clásico. Ahora piensa en la escala de este fenómeno. El túnel cuántico no es una anomalía exótica rara, que solo se manifiesta en condiciones de laboratorio especialmente preparadas. Es un proceso ubicuo que subyace a una enorme cantidad de fenómenos naturales. Cada vez que un átomo de un elemento radiactivo se desintegra, emitiendo una partícula alfa, ocurre túnel cuántico. La partícula alfa está encerrada en el núcleo atómico por una barrera potencial creada por la interacción nuclear fuerte. Según las leyes de la física clásica, debería permanecer allí para siempre, pero gracias al túnel cuántico, tarde o temprano, atraviesa esa barrera y sale disparada. La radiactividad, uno de los procesos fundamentales del universo, existe solo gracias a la capacidad de las partículas para atravesar lo impenetrable. Un ejemplo aún más impresionante es la fusión nuclear en el interior de las estrellas. Cuando dos protones se encuentran en el centro del Sol, deben fusionarse para iniciar la reacción en cadena de fusión que produce la energía que hace brillar a la estrella. Pero entre los protones existe una poderosa barrera electrostática de repulsión. Ambos tienen carga positiva y se repelen ferozmente. La temperatura en el centro del Sol, aunque alcanza millones de grados, en realidad no es suficiente para dar a los protones la energía necesaria para superar esa barrera de manera clásica. Si las estrellas obedecieran solo las leyes de la física clásica, nunca podrían encenderse. Pero gracias al túnel cuántico, los protones atraviesan la barrera de repulsión y se fusionan, liberando una energía colosal. Cada rayo de luz solar, cada fotón que calienta tu rostro, existe gracias al túnel cuántico. Piensa en la profundidad de esta verdad. Sin el túnel cuántico, las estrellas no podrían brillar. Sin estrellas brillantes, no habría planetas habitables. Sin planetas habitables, no estarías tú aquí, leyendo estas líneas y reflexionando sobre la naturaleza de la realidad. Toda la complejidad y belleza del universo, toda la diversidad de la vida en la Tierra, toda la historia de la civilización humana, existe solo porque las partículas subatómicas pueden hacer lo imposible, atravesando barreras que deberían detenerlas para siempre. Tú existes gracias a un paradoja cuántico, gracias a la capacidad de la materia para negarse a seguir las reglas clásicas. Pero el túnel cuántico no influye solo en procesos cósmicos. Juega un papel clave en la vida cotidiana, a menudo de maneras en las que ni siquiera pensamos. Tomemos, por ejemplo, el olfato. Cuando una molécula de aroma llega a los receptores en tu nariz, ocurre una compleja reacción química que finalmente envía una señal a tu cerebro. Investigaciones recientes sugieren que parte de este proceso puede involucrar túnel cuántico de electrones. La molécula olorosa tiene una frecuencia vibracional específica
y los electrones en los receptores olfativos pueden tunelar dependiendo de esa frecuencia. Esto significa que tu capacidad para distinguir el olor de una rosa del de un limón puede depender de efectos cuánticos ocurriendo en tus células. La realidad es aún más extraña de lo que podrías imaginar. Las tecnologías modernas también dependen completamente del túnel cuántico. Cada ordenador, cada smartphone, cada dispositivo electrónico que usas funciona gracias a transistores, interruptores electrónicos diminutos que pueden estar encendidos o apagados. A medida que la tecnología se miniaturiza, los transistores se hacen cada vez más pequeños. En los procesadores modernos, la distancia entre partes del transistor es de solo unos pocos nanómetros, aproximadamente 100.000 veces más delgada que un cabello humano. A esas escalas, el túnel cuántico se convierte en un problema serio. Los electrones pueden tunelar a través de capas aislantes que deberían detenerlos, creando fugas de corriente y reduciendo la eficiencia del dispositivo. Los ingenieros luchan constantemente contra este efecto, intentando crear procesadores más compactos y potentes. Pero el tunelamiento no es solo un problema, es también una oportunidad. Los investigadores trabajan activamente en diodos de túnel y otros dispositivos que usan específicamente el túnel cuántico para su funcionamiento. Estos dispositivos pueden conmutar mucho más rápido que los transistores ordinarios y consumir menos energía. El microscopio de efecto túnel, uno de los instrumentos más poderosos de la ciencia moderna, utiliza el túnel cuántico para visualizar átomos individuales en la superficie de materiales. Mide la corriente de tunelamiento entre una aguja afilada y la superficie de la muestra. Y esta corriente es increíblemente sensible a la distancia entre la aguja y los átomos en la superficie. Gracias a este efecto, no solo podemos ver átomos individuales, sino también manipularlos, moviéndolos uno por uno, creando estructuras a escala atómica. Ahora veamos consecuencias aún más profundas del túnel cuántico para nuestra comprensión de la realidad. Si las partículas pueden atravesar barreras sin interactuar con ellas, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la materia y el espacio? La física clásica nos enseñó que el espacio es un escenario pasivo donde se desarrollan los procesos físicos. Los objetos existen en lugares específicos, se mueven por trayectorias definidas, interactúan cuando se encuentran. Pero el túnel cuántico sugiere una imagen completamente diferente. Las partículas no siguen caminos definidos a través del espacio. Existen como nubes de probabilidad difuminadas en múltiples posiciones posibles simultáneamente. Y cuando ocurre tunelamiento, la partícula no se mueve a través de la barrera, simplemente deja de existir en un lugar y comienza a existir en otro. Esto tiene profundas implicaciones filosóficas. Si una partícula puede estar aquí en un momento y allí en el siguiente, sin pasar por el espacio intermedio, ¿qué significa esto para la continuidad de la existencia? ¿Eres tú la misma persona de un instante a otro? ¿O te recreas constantemente como un electrón tunelante que desaparece de un lugar y aparece en otro? A nivel cuántico, cada partícula en tu cuerpo fluctúa constantemente, tunela, existe en superposición de estados. Tu identidad, tu sensación continua de ti mismo, es un patrón que surge de billones de eventos cuánticos, cada uno de los cuales individualmente carece de certeza o continuidad. Tú eres un proceso, no un objeto, una onda, no una partícula. Y aquí está la pregunta más profunda.
Si el túnel cuántico nos muestra que las partículas pueden superar barreras clásicamente insuperables, ¿existen límites absolutos en la naturaleza? ¿O el universo es un lugar de posibilidades infinitas, donde cualquier barrera puede superarse, cualquier frontera puede cruzarse, si esperamos lo suficiente o encontramos las condiciones adecuadas? La mecánica cuántica sugiere que incluso las leyes físicas más fundamentales no son prohibiciones absolutas, sino tendencias estadísticas. La probabilidad de que un objeto macroscópico, como tu cuerpo, tunele a través de una pared es increíblemente pequeña, tan pequeña que ni siquiera en el tiempo de existencia del universo ocurriría. Pero no es cero. En principio es posible. Y esto significa que en el mundo cuántico no hay nada realmente imposible. Solo lo increíblemente improbable. El túnel cuántico nos abre una nueva visión de la realidad, donde las fronteras entre posible e imposible se difuminan, donde la materia se comporta como un fantasma atravesando paredes, donde las leyes de la física clásica resultan ser solo una aproximación que funciona en el mundo de objetos grandes y bajas energías. Pero en el nivel fundamental, el que determina todo lo demás, la realidad sigue reglas cuánticas, reglas que permiten lo imposible y hacen lo maravilloso cotidiano. Tú vives en un mundo de fantasmas cuánticos y tú mismo eres uno de ellos. Un conjunto de partículas tunelantes unidas solo por finos hilos de probabilidad e interferencia cuántica. ¿Por qué no te hundes en el suelo ahora mismo? ¿Por qué la silla en la que estás sentado no colapsa en un punto bajo el peso de tu cuerpo? ¿Por qué los átomos que componen todo a tu alrededor mantienen su estructura en lugar de colapsar en un punto infinitamente pequeño bajo la atracción electromagnética entre el núcleo positivamente cargado y los electrones negativamente cargados? La física clásica no puede dar una respuesta satisfactoria a estas preguntas. Si los átomos obedecieran solo las leyes de la mecánica clásica, los electrones caerían sobre el núcleo en fracciones de segundo, irradiando energía, y toda la materia del universo colapsaría en una singularidad. Pero esto no ocurre, y la razón está en uno de los principios más fundamentales y misteriosos de la mecánica cuántica, el principio de exclusión de Pauli. Este principio fue formulado por el físico austríaco Wolfgang Pauli en 1925 y cambió completamente nuestra comprensión de cómo está organizada la materia en su nivel más profundo. El principio de exclusión de Pauli establece dos partículas idénticas con spin semientero, llamadas fermiones, no pueden ocupar simultáneamente el mismo estado cuántico. Suena técnico y abstracto, pero las consecuencias de esta regla simple son tan profundas que sin ella el universo tal como lo conocemos simplemente no podría existir. No es una fuerza física en el sentido ordinario, ni repulsión ni atracción. Es una prohibición fundamental integrada en la estructura misma de la realidad cuántica, reglas que las partículas no pueden violar bajo ninguna circunstancia. Para entender lo sorprendente que es esto, primero desglosemos qué es un estado cuántico. En mecánica cuántica, el estado de una partícula se describe mediante un conjunto de números cuánticos, magnitudes matemáticas que determinan su energía, momento angular y otras propiedades. Para un electrón en un átomo, estos números determinan en qué orbital está, qué forma tiene su función de onda y en qué dirección apunta su spin. El principio de Pauli afirma que si tienes dos electrones, no pueden tener exactamente el mismo conjunto de números cuánticos. Incluso si están en el mismo orbital con la misma energía,
deben diferir al menos en el spin. Uno debe tener spin hacia arriba y el otro spin hacia abajo. Y esto no es una preferencia o tendencia, es una prohibición absoluta, tan fundamental como la conservación de la energía o la velocidad de la luz. Ahora imagina un átomo de hidrógeno, el átomo más simple del universo. Tiene un núcleo con un protón y un electrón. Este electrón ocupa el estado de menor energía, el más cercano al núcleo. Ahora tomemos un átomo de helio con 2 protones en el núcleo y 2 electrones. Ambos electrones querrían ocupar el estado de menor energía, pero el principio de Pauli no les permite ser absolutamente idénticos. Por eso, uno tiene spin hacia arriba y el otro spin hacia abajo. Ambos están en el estado de menor energía, pero con spines opuestos, lo que los hace distinguibles desde el punto de vista cuántico. Pero, ¿qué pasa con el tercer electrón cuando pasamos al litio? El estado de menor energía ya está completamente ocupado por 2 electrones con espines opuestos. El tercer electrón, el principio de Pauli, lo prohíbe categóricamente. Por eso se ve forzado a ocupar el siguiente estado energético disponible en un orbital más alto, más lejos del núcleo. Esta es la razón de la existencia de la tabla periódica de los elementos, esa tabla que quizás viste en la pared del aula de química. Cada elemento se diferencia de otro por el número de protones en el núcleo y el correspondiente número de electrones a su alrededor. A medida que aumenta el número de electrones, llenan los niveles energéticos uno tras otro, siguiendo el principio de Pauli. El primer nivel puede contener solo 2 electrones, el segundo 8, el tercero 18, y así sucesivamente. Las propiedades químicas de cada elemento están completamente determinadas por la configuración de sus capas electrónicas, por cómo los electrones se distribuyen en diferentes estados energéticos. Y todo esto ocurre gracias al principio de Pauli. Sin él, todos los electrones en un átomo caerían al nivel más bajo. Los átomos serían indistinguibles entre sí. La química sería imposible y la vida no podría surgir. Pero el principio de Pauli no influye solo en los átomos. Determina la estructura de toda la materia en el universo. Tomemos, por ejemplo, las enanas blancas, restos de estrellas muertas del tamaño aproximado de la Tierra, pero con una masa comparable a la del Sol. ¿Qué mantiene a una enana blanca sin colapsar bajo su propia gravedad? No es un gas ordinario, como en las estrellas normales. La enana blanca se ha enfriado tanto que ya no ocurren reacciones termonucleares en su interior. Lo que resiste a la gravedad es la llamada presión de degeneración de electrones, una consecuencia directa del principio de Pauli. Los electrones en una enana blanca están comprimidos tan densamente que prácticamente todos los estados de baja energía están ocupados. Cuando la gravedad intenta comprimir la materia aún más, los electrones simplemente se niegan a ocupar los mismos estados. Resisten no porque haya una fuerza repulsiva entre ellos, sino porque el principio de Pauli hace imposible una compresión adicional. Esta presión de degeneración es tan poderosa que puede contrarrestar la gravedad de una estrella entera. Pero todo tiene límites. Si la masa de la enana blanca supera un límite conocido como límite de Chandrasekhar, aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol, ni siquiera la presión de degeneración de electrones puede mantenerla sin colapsar. Los electrones se fusionan con los protones formando neutrones, y la estrella se convierte en una estrella de neutrones, un objeto tan denso
que una cucharadita de su materia pesaría miles de millones de toneladas. ¿Y qué mantiene a una estrella de neutrones sin colapsar ulteriormente? De nuevo el principio de Pauli, pero ahora en forma de presión de degeneración de neutrones. Los neutrones, como los electrones, son fermiones y obedecen el principio de exclusión. Se niegan a ocupar los mismos estados cuánticos, creando una presión que puede resistir la gravedad, incluso en estas condiciones extremas. Pero también esta presión tiene un límite. Si la masa de la estrella en colapso supera aproximadamente 3 masas solares, ni siquiera la presión de degeneración de neutrones puede detener el colapso. En ese punto, la gravedad vence definitivamente y la estrella colapsa en un agujero negro. Una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Pero incluso aquí, al borde del abismo, el principio de Pauli jugó su papel hasta el último momento, intentando desesperadamente prevenir lo inevitable. Todo el drama de la vida y muerte de las estrellas, todo el ciclo cósmico de nacimiento, evolución y colapso, está determinado por un delicado equilibrio entre la gravedad, que intenta comprimir la materia, y el principio de Pauli, que no permite que las partículas ocupen los mismos estados. Ahora piensa en consecuencias más cotidianas del principio de Pauli. ¿Por qué tu mano no atraviesa la mesa cuando la pones sobre su superficie? Los electrones en los átomos de tu piel y los electrones en los átomos de la madera han llenado sus estados energéticos según el principio de Pauli. Cuando tu mano se acerca a la mesa, las nubes electrónicas comienzan a superponerse. Si los electrones pudieran ocupar los mismos estados, simplemente se fusionarían y tu mano atravesaría la mesa como un fantasma. Pero el principio de Pauli lo prohíbe. Los electrones se niegan a compartir estados cuánticos, creando una fuerza repulsiva efectiva. Lo que percibes como la solidez de la materia es en realidad una manifestación del principio de exclusión de Pauli. Nunca tocas realmente nada. Los electrones en tu piel y los electrones en el objeto se repelen a nivel microscópico, manteniendo un espacio diminuto gracias a la prohibición cuántica. Esta es una verdad increíble sobre la naturaleza de la materia. La solidez que sientes al tocar algo no es el resultado de que los átomos se toquen realmente entre sí. Los átomos consisten principalmente en espacio vacío. Si pudieras eliminar todo el espacio vacío de los átomos de tu cuerpo, serías más pequeño que una mota de polvo. La solidez surge de una prohibición cuántica, de la negativa de fermiones idénticos a ocupar los mismos estados. La realidad que percibes como densa y material es en realidad un frágil equilibrio de reglas cuánticas que mantienen a las partículas separadas entre sí. Si el principio de Pauli dejara de funcionar de repente, toda la materia del universo colapsaría instantáneamente. Los electrones caerían sobre los núcleos, los átomos dejarían de existir y la realidad, tal como la conocemos, desaparecería en un instante. El principio de Pauli también explica por qué diferentes elementos se comportan de manera distinta en reacciones químicas. Tomemos los gases nobles, helio, neón, argón y otros. Estos elementos son extremadamente reacios a entrar en reacciones químicas. ¿Por qué? Porque sus capas electrónicas están completamente llenas. Todos los estados cuánticos disponibles en el nivel energético externo están ocupados por electrones con espines opuestos. Para formar un enlace químico con otro átomo, los electrones tendrían que reorganizarse en otros estados. Pero para una capa completamente llena, esto es energéticamente desfavorable. Un átomo de gas noble
está en un estado de satisfacción cuántica. Todos sus electrones ocupan felizmente sus lugares según el principio de Pauli, y no hay incentivo para cambiar nada. Por otro lado, los átomos con capas externas incompletas buscan desesperadamente estabilidad. Están dispuestos a compartir electrones, donarlos o aceptarlos de otros átomos para alcanzar una configuración llena. Toda la química, todas las reacciones que hacen posible, desde la digestión hasta la fotosíntesis, se basan en el deseo de los átomos de alcanzar una configuración electrónica que satisfaga el principio de Pauli. Consideremos otra consecuencia asombrosa de este principio. En el mundo existen dos tipos de partículas, fermiones y bosones. Los fermiones, como electrones, protones y neutrones, tienen spin semientero y obedecen el principio de Pauli. Los bosones, como fotones y otras partículas portadoras de interacciones fundamentales, tienen spin entero y no obedecen el principio de exclusión. Varios bosones pueden ocupar tranquilamente el mismo estado cuántico, creando fenómenos imposibles para fermiones. Por ejemplo, un rayo láser es un flujo de billones de fotones en un estado cuántico absolutamente idéntico. Por eso, la luz láser es tan coherente y direccional. Si los fotones fueran fermiones, los láseres serían imposibles. La superfluidez y la superconductividad, fenómenos cuánticos exóticos en los que los líquidos fluyen sin fricción y la corriente eléctrica fluye sin resistencia, ocurren cuando pares de fermiones se combinan formando bosones compuestos que luego pueden ocupar todos el mismo estado cuántico. Esta división entre fermiones y bosones moldea fundamentalmente la estructura del universo. Los fermiones componen la materia, todo lo que tiene masa y ocupa espacio. Los bosones transportan las fuerzas entre partículas de materia. El principio de Pauli garantiza que la materia tenga estructura, que los átomos no puedan comprimirse infinitamente, que los electrones formen capas alrededor de los núcleos. Sin este principio, el universo sería completamente diferente. No habría átomos complejos, no habría química, no habría moléculas capaces de autorreplicarse, no habría vida. Cada átomo de carbono en tu cuerpo, cada molécula de ADN, cada pensamiento que cruza tus neuronas existe gracias a que los electrones se niegan a ocupar los mismos estados cuánticos. Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Por qué existe el principio de Pauli? ¿Por qué la naturaleza impuso esta prohibición fundamental a fermiones idénticos? La respuesta está en las profundidades de la teoría cuántica de campos. La estructura matemática que describe todas las partículas y sus interacciones. Resulta que el principio de exclusión está relacionado con el concepto de estadística cuántica y con cómo se comportan las funciones de onda de partículas idénticas al intercambiarlas. Cuando intercambias dos fermiones idénticos, su función de onda conjunta cambia de signo, se vuelve negativa. Esta propiedad de antisimetría lleva automáticamente al principio de Pauli. Si dos partículas están en el mismo estado, el intercambio no cambia nada físicamente, pero matemáticamente la función de onda debe cambiar de signo. La única manera de satisfacer ambas condiciones es que la función de onda sea cero, lo que significa que ese estado simplemente no puede existir. Esta elegancia matemática oculta una verdad profunda sobre la naturaleza de la realidad. El universo no admite contradicciones en su estructura lógica. El principio de Pauli no es una regla arbitraria impuesta desde fuera, sino una consecuencia inevitable de cómo está organizada la realidad cuántica
en su nivel más fundamental. Es una manifestación de un orden profundo subyacente al aparente caos del mundo cuántico. Y este orden es tan preciso, tan impecable, que ninguna partícula en el universo, ningún electrón, ningún quark ha violado ni puede violar este principio. Es una ley absoluta, tan fundamental como la existencia del espacio y el tiempo mismos. Ahora, cuando miras el mundo a tu alrededor, lo ves bajo una nueva luz. Cada objeto, cada superficie, cada átomo existe solo porque los fermiones se niegan a ocupar los mismos estados cuánticos. Tu propia estructura, la complejidad de tu cuerpo, el funcionamiento de cada célula, dependen de esta prohibición cuántica fundamental. Tú eres una prueba viviente del principio de Pauli, la encarnación viva de cómo las reglas cuánticas crean la realidad clásica. Y en esto radica la profunda belleza de la física. Una regla matemática simple, aplicada a partículas subatómicas, genera toda la riqueza y complejidad del mundo macroscópico, incluyéndote a ti mismo, reflexionando sobre la naturaleza de la existencia. ¿Qué si te digo que, justo ahora, en este preciso segundo, cada partícula en tu cuerpo existe en varios lugares simultáneamente? Que un electrón en un átomo de tu piel no está simplemente aquí o allá, sino presente en todos los lugares posibles a la vez, como un fantasma difuminado en el espacio. Esto no es una metáfora ni una exageración poética, es la verdad literal del mundo cuántico. Un fenómeno tan extraño e intuitivamente contrario que incluso los creadores de la mecánica cuántica no podían creer del todo en su realidad. Bienvenido al mundo de la superposición cuántica, donde las partículas se niegan a elegir, donde la realidad existe como una superposición de todas las posibilidades simultáneamente, donde la no interacción se convierte no solo en ausencia de contacto, sino en la coexistencia de múltiples realidades en un mismo punto del espacio-tiempo. Para entender la superposición, debemos comenzar con el experimento más famoso en la historia de la mecánica cuántica. El experimento de las dos rendijas. Imagina una barrera impenetrable con dos rendijas estrechas, una al lado de la otra. Detrás de esta barrera hay una pantalla que registra la llegada de partículas. Ahora comenzamos a disparar electrones hacia la barrera, uno por uno. En el mundo clásico, cada electrón pasaría por la rendija izquierda o por la derecha. La lógica es simple y obvia. Una partícula no puede dividirse en dos y pasar por ambas rendijas simultáneamente. Pero cuando los físicos realizaron por primera vez este experimento, descubrieron algo completamente increíble. En la pantalla detrás de la barrera aparecía un patrón de interferencia, franjas alternas de luz y oscuridad, exactamente como en la interferencia de ondas. El patrón de interferencia solo surge cuando las ondas pasan por ambas rendijas simultáneamente y se superponen. En algunos lugares, las crestas de las ondas coinciden, reforzándose mutuamente y creando una franja brillante. En otros, la cresta de una onda se encuentra con el valle de la otra. Se anulan, creando una franja oscura. Pero, ¿cómo puede un solo electrón crear un patrón de interferencia? La única explicación posible, que concuerda con los resultados observados, es que cada electrón pasa por ambas rendijas simultáneamente. Existe en un estado de superposición, donde simultáneamente sigue la trayectoria por la rendija izquierda y por la derecha. Estas dos posibilidades no solo coexisten abstractamente, interfieren realmente entre sí, creando el patrón observable en la pantalla. Esto desafía todo lo que nos parece obvio sobre la naturaleza de la realidad.
¿Cómo puede una partícula estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿Cómo pueden dos versiones del mismo electrón interactuar entre sí, creando interferencia, sin interactuar con el mundo circundante? La respuesta está en la naturaleza misma de los objetos cuánticos. Un electrón no es una bolita diminuta con una posición definida en el espacio. Se describe mejor mediante una función de onda, un objeto matemático que da la probabilidad de encontrar al electrón. Antes de la medición, el electrón no está en un lugar concreto. Está difuminado en todas las posiciones posibles. Su función de onda pasa por ambas rendijas, interfiriendo consigo misma. Solo cuando intentamos detectar al electrón, medir su posición, la función de onda colapsa y el electrón se manifiesta en un lugar concreto. Pero aquí comienza la verdadera rareza. ¿Qué ocurre si colocamos detectores en cada rendija para determinar por cuál pasa exactamente el electrón? La lógica sugiere que esto no debería afectar el resultado. Solo obtendríamos información adicional. Pero cuando los físicos realizaron este experimento, el patrón de interferencia desapareció. En su lugar apareció un patrón clásico ordinario, dos franjas brillantes frente a las rendijas, como si cada electrón hubiera pasado por una sola. Simplemente observando al electrón, intentando determinar su camino, destruimos la superposición. El acto de medición forzó al electrón a elegir una trayectoria de las dos posibles. Antes de la medición, existía en ambas trayectorias simultáneamente, sin interactuar con el detector. Después de la medición, la superposición colapsó y el electrón se convirtió en un objeto clásico, con un camino definido. Este fenómeno se conoce como el problema de la medición en mecánica cuántica y sigue siendo uno de los misterios más profundos de la física. ¿Por qué la observación destruye la superposición? ¿Qué tiene de especial el acto de medición? ¿Es el colapso de la función de onda un proceso físico real o solo una actualización de nuestro conocimiento sobre el sistema? Diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica dan respuestas distintas a estas preguntas, pero el hecho permanece. Antes de la medición, un sistema cuántico existe en superposición de todos los estados posibles, y estos estados no interactúan con el mundo clásico, preservando su coherencia cuántica. Solo cuando ocurre una interacción con un instrumento de medición macroscópico, la superposición se destruye y el sistema se ve forzado a elegir un estado concreto. Ahora consideremos el experimento mental más famoso en la historia de la física cuántica. El paradoja del gato de Schrödinger. El físico austriaco Erwin Schrödinger lo propuso en 1935 para demostrar lo absurdo que parecía la mecánica cuántica al aplicarla a objetos macroscópicos. Imagina un gato encerrado en una caja de acero junto con un dispositivo diabólico. Dentro hay un átomo radiactivo, un contador Geiger, una ampolla con veneno y un martillo. Si el átomo se desintegra, el contador lo registra, el martillo rompe la ampolla, el veneno se libera y el gato muere. Si el átomo no se desintegra, el gato permanece vivo. Ahora la pregunta. Después de una hora, antes de abrir la caja y mirar, ¿está el gato vivo o muerto? Según la física clásica, la respuesta es simple. El gato está o vivo o muerto. Solo que no sabemos cuál de las dos opciones se realizó. Pero según la mecánica cuántica, el átomo radiactivo está en superposición de estados desintegrado y no desintegrado hasta el momento de la medición. Y si aplicamos consistentemente la lógica cuántica, esto significa que el gato también debe estar
en superposición de estados vivo y muerto simultáneamente. No está simplemente o vivo o muerto, sino simultáneamente vivo y muerto, hasta que abrimos la caja y miramos. Schrödinger propuso esta paradoja para mostrar lo absurda que parecía la mecánica cuántica. Pero la realidad resultó aún más extraña. Los experimentos confirman una y otra vez que la superposición no es solo una abstracción matemática, sino una propiedad real de los sistemas cuánticos. Por supuesto, nunca observamos objetos macroscópicos, como gatos en estado de superposición. ¿Por qué? La respuesta está en el fenómeno de la decoherencia. Los objetos macroscópicos interactúan constantemente con el entorno, con moléculas de aire, con fotones de luz, con radiación térmica. Cada interacción actúa como una especie de medición, destruyendo la superposición cuántica y forzando al sistema a elegir un estado clásico definido. Para un objeto del tamaño de un gato, la decoherencia ocurre prácticamente de inmediato, en fracciones de segundo. Por eso no vemos efectos cuánticos en la vida cotidiana. Pero a nivel de átomos individuales y partículas subatómicas aisladas del entorno, la superposición puede persistir lo suficiente como para observarla y usarla. Y el uso de la superposición abre posibilidades increíbles. Los ordenadores cuánticos, que ahora se desarrollan en laboratorios de todo el mundo, se basan precisamente en este principio. En un ordenador ordinario, la información se almacena en bits, cada uno de los cuales puede estar en uno de dos estados, 0 o 1. Un ordenador cuántico usa qubits, bits cuánticos, que pueden estar en superposición de 0 y 1 simultáneamente. 3 qubits pueden estar en superposición de 8 estados diferentes simultáneamente. 10 qubits en superposición de 1024 estados. 50 qubits pueden representar más de un cuatrillón de estados simultáneamente. Esto da a los ordenadores cuánticos la capacidad potencial de resolver ciertos tipos de problemas exponencialmente más rápido que los ordenadores clásicos, usando el paralelismo de la superposición. Pero mantener los qubits en estado de superposición es un enorme desafío técnico. Cualquier interacción con el entorno causa decoherencia, destruyendo el estado cuántico y convirtiendo el qubit en un bit clásico ordinario. Por eso los ordenadores cuánticos deben operar a temperaturas cercanas al cero absoluto, en vacío, protegidos de cualquier influencia externa. Incluso la radiación cósmica puede causar un error en los cálculos cuánticos. Los investigadores desarrollan complejos códigos de corrección de errores cuánticos, métodos que permiten detectar y corregir errores sin destruir la superposición. Es una tarea increíblemente compleja, pero el progreso es impresionante. Los ordenadores cuánticos están pasando de la especulación teórica a la realidad práctica, prometiendo una revolución en criptografía, simulación de moléculas, optimización y aprendizaje automático. La superposición también explica otro fenómeno cuántico misterioso: la interferencia de probabilidades. En el mundo clásico, las probabilidades siempre se suman. Si tienes dos caminos para ir de A a B, la probabilidad de llegar a B es la suma de las probabilidades de cada camino. Pero en el mundo cuántico, las probabilidades pueden anularse mutuamente, creando lugares de probabilidad cero, donde la partícula nunca puede ser detectada, incluso si hay caminos posibles hacia allí. Esto ocurre porque en mecánica cuántica no sumamos las probabilidades mismas, sino las amplitudes de probabilidad, números complejos que pueden ser positivos o negativos. Cuando las amplitudes se suman, pueden reforzarse o anularse,
creando un patrón de interferencia. Esta es una diferencia fundamental entre el mundo cuántico y el clásico. Las posibilidades no solo coexisten, influyen activamente unas en otras, aunque no interactúen en el sentido clásico. Ahora piensa en las profundas consecuencias filosóficas de la superposición. Si una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta el momento de la medición, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la realidad? ¿Existe una realidad objetiva independiente de la observación? Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, como la interpretación de Copenhague, sugieren que antes de la medición, la partícula no tiene propiedades definidas. Literalmente no está en ningún estado concreto. Otras interpretaciones, como la interpretación de muchos mundos de Everett, sugieren que todas las posibilidades en la superposición se realizan, pero en diferentes ramas de la realidad. En cada medición, el universo se divide en múltiples versiones paralelas, en cada una de las cuales se realiza una de las posibilidades. Tú existes no en un universo, sino en un número infinito de mundos paralelos, en cada uno de los cuales se realizó una combinación diferente de resultados cuánticos. Cualquiera que sea la interpretación correcta, la superposición destruye nuestra comprensión intuitiva de causalidad y certeza. En el mundo clásico, el presente está determinado unívocamente por el pasado y el futuro por el presente. Pero en el mundo cuántico, donde las partículas existen en superposición de múltiples estados, la causalidad se difumina. El pasado no determina completamente el presente, porque las mediciones cuánticas introducen una aleatoriedad fundamental. El presente no determina completamente el futuro, porque la superposición significa que el futuro aún no está decidido. Existe como una nube de posibilidades que colapsan en certeza solo en el momento de interacción y medición. El tiempo en el mundo cuántico no fluye como un río del pasado al futuro, sino como un árbol ramificado de posibilidades, donde cada momento genera múltiples momentos potenciales siguientes. Y lo más asombroso, tú mismo eres un sistema cuántico. Cada átomo en tu cuerpo, cada molécula, cada electrón, existe en un estado que en el nivel fundamental incluye elementos de superposición. Es cierto que para objetos macroscópicos, como el cuerpo humano, la decoherencia es tan rápida y omnipresente que nos comportamos clásicamente. Pero en el nivel más profundo, tu existencia no es una trayectoria definida a través del espacio y el tiempo, sino una superposición de un número infinito de posibilidades cuánticas. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, surge del colapso de superposiciones cuánticas en tu cerebro, donde las neuronas dependen de procesos cuánticos en canales iónicos y sinapsis, tu conciencia, tu libre albedrío, tu propia sensación de ti mismo. Todo puede estar conectado con la naturaleza cuántica de la realidad, con el hecho de que en el nivel fundamental nada está definido hasta que se observa. La superposición nos enseña que la realidad no es como parece. El mundo que percibimos como sólido, definido y predecible surge en realidad de un sustrato cuántico donde nada tiene propiedades definidas hasta el momento de la medición, donde las partículas existen en todos los estados posibles simultáneamente, donde múltiples realidades coexisten sin interactuar directamente entre sí, pero influyéndose a través de sutiles interferencias cuánticas. Ya no puedes pensar en ti mismo como una entidad única, moviéndose por una trayectoria definida. Eres un proceso, un colapso constante de posibilidades cuánticas en realidad clásica, un baile entre certeza e incertidumbre, entre ser y no ser,
entre todas las versiones posibles de ti y la única versión que se manifiesta en cada momento de observación. Imagina dos partículas separadas por miles de millones de kilómetros, en extremos opuestos de la galaxia. Mides las propiedades de una de ellas, digamos su spin, y en ese mismo instante, instantáneamente más rápido que la velocidad de la luz, la segunda partícula responde, adoptando un valor de spin opuesto. Entre ellas no hay conexión visible, ninguna señal viajando a través del espacio, ninguna interacción física. Y sin embargo, están conectadas como si aún fueran un solo sistema, a pesar del abismo cósmico que las separa. Esto no es ciencia ficción ni misticismo, es el entrelazamiento cuántico, un fenómeno tan extraño que Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia y se negó a creer en su realidad hasta el final de sus días. Pero la realidad resultó aún más extraña de lo que podía imaginar incluso el mayor físico del siglo XX. Para entender el entrelazamiento, comencemos con un ejemplo simple. Imagina una partícula con spin cero, que se desintegra en dos partículas hijas. La ley de conservación del momento angular requiere que el spin total de las partículas hijas también sea cero. Si una partícula tiene spin hacia arriba, la otra debe tener spin hacia abajo para compensar. Esto parece bastante razonable y no contiene nada particularmente misterioso. En el mundo clásico, diríamos que cada partícula tiene un spin definido desde el momento de su nacimiento, pero simplemente no sabemos cuál es, hasta que lo midamos. Pero la mecánica cuántica afirma algo completamente diferente y mucho más radical. Antes del momento de la medición, ninguna de las partículas tiene un spin definido. Ambas están en superposición, estado spin hacia arriba y spin hacia abajo simultáneamente. Aquí comienza la verdadera rareza del entrelazamiento. Cuando mides el spin de una de estas partículas, la función de onda colapsa y la partícula adopta un valor definido, digamos spin hacia arriba. En ese mismo instante, independientemente de la distancia entre las partículas, la segunda partícula adopta instantáneamente el valor opuesto spin hacia abajo. No en un nanosegundo, no en un microsegundo, sino absolutamente instantáneamente, sin ninguna demora temporal. Esto no ocurre porque se transmita alguna señal entre las partículas. La teoría especial de la relatividad de Einstein establece claramente que nada puede moverse más rápido que la luz, incluida la información. Pero en el entrelazamiento cuántico no hay transmisión de información en el sentido clásico. Las dos partículas permanecen parte de un solo sistema cuántico, descrito por una sola función de onda, independientemente de la distancia entre ellas. Cuando mides una partícula, colapsas la función de onda de todo el sistema, incluida la segunda partícula. Einstein odiaba esta idea. En 1935, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó un artículo famoso que se conoce como el paradoja EPR, por las iniciales de sus apellidos. Einstein argumentaba que la mecánica cuántica debía ser una teoría incompleta. Si dos partículas pueden influir instantáneamente una en la otra, a cualquier distancia, esto significaría que de alguna manera intercambian información más rápido que la luz, lo que contradice su teoría de la relatividad. Por lo tanto, razonaba Einstein, deben existir variables ocultas, alguna información adicional que la mecánica cuántica no considera, que determina el resultado de la medición de antemano. Las partículas no están en superposición, tienen propiedades definidas desde el principio, solo que no conocemos esas propiedades hasta medirlas.
Esta visión se conoce como realismo local. La realidad existe objetivamente independientemente de la observación, y las influencias no pueden propagarse más rápido que la velocidad de la luz. El debate entre Einstein y los defensores de la mecánica cuántica, especialmente Niels Bohr, continuó durante décadas. Fue una batalla de titanes, un choque de dos filosofías fundamentalmente diferentes sobre la naturaleza de la realidad. Y durante muchos años pareció que la cuestión permanecería puramente filosófica, imposible de verificar experimentalmente. Pero en 1964, el físico irlandés John Bell logró un avance. Derivó una desigualdad matemática, ahora conocida como desigualdad de Bell, que debe cumplirse si el realismo local es correcto. Si la mecánica cuántica es correcta y el entrelazamiento es real, esta desigualdad debe violarse. Por primera vez apareció una forma de distinguir experimentalmente entre estas dos visiones del mundo. Y cuando finalmente se realizaron los experimentos en los años 70 y 80, el resultado fue inequívoco. La desigualdad de Bell se viola, el realismo local es incorrecto, el entrelazamiento cuántico es real. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la realidad? Significa que debemos renunciar a una de dos ideas fundamentales, o al realismo, la idea de que las partículas tienen propiedades definidas independientemente de la medición, o a la localidad, la idea de que las influencias no pueden propagarse más rápido que la luz. La mayoría de los físicos eligieron renunciar al realismo. Las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas hasta la medición. Existen en superposición de todos los valores posibles, y esta superposición colapsa solo en el momento de la observación. Pero las partículas entrelazadas están conectadas a un nivel tan profundo que medir una influye instantáneamente en la otra, independientemente de la distancia. Esto no viola la teoría de la relatividad, porque no puedes usar este fenómeno para transmitir información más rápido que la luz. Los resultados de las mediciones son aleatorios, y solo cuando comparas los resultados de ambas partículas ves la correlación. Pero la correlación en sí no te permite enviar un mensaje. Veamos un ejemplo concreto para entender lo extraño que es esto. Imagina a dos científicos, Alicia y Bob, separados por un año luz. Cada uno tiene una partícula de un par entrelazado. Alicia mide el spin de su partícula a lo largo del eje vertical y obtiene spin hacia arriba. En ese mismo instante, la partícula de Bob adopta el valor spin hacia abajo, incluso si la luz de Alicia no llegará a Bob hasta dentro de un año entero. Pero aquí está lo sorprendente. Si Bob decide medir el spin de su partícula no a lo largo del eje vertical, sino, digamos, a 45 grados, los resultados seguirán correlacionados. Pero de manera diferente. La correlación depende de la orientación mutua de los instrumentos de medición de Alicia y Bob. ¿Cómo puede la partícula de Bob saber a qué ángulo decidió Alicia realizar su medición y ajustar su respuesta en consecuencia si no hay ninguna conexión entre ellos? La respuesta es que las partículas entrelazadas no son objetos independientes. Son parte de un sistema cuántico no local único. El espacio entre ellas no las separa a nivel cuántico. Cuando Alicia realiza una medición, no solo aprende las propiedades de su partícula local, cambia el estado de todo el sistema, incluida la parte que está con Bob. Esto no es interacción en el sentido clásico, no es una fuerza actuando a través del espacio, sino una manifestación de la no localidad fundamental del mundo cuántico.
Las partículas pueden estar separadas por años luz, pero desde el punto de vista de la mecánica cuántica, siguen comportándose como una entidad única, sin interactuar con el espacio intermedio, pero conectadas a través de un estado cuántico abstracto que existe más allá de nuestro espacio-tiempo ordinario. Los experimentos para verificar el entrelazamiento cuántico se han vuelto cada vez más sofisticados con el tiempo. En 2017, científicos chinos demostraron entrelazamiento entre fotones a una distancia de más de 1.200 kilómetros, usando un satélite para crear y distribuir pares entrelazados. Experimentos con cierre de lagunas realizados en años recientes han excluido todas las explicaciones alternativas posibles, incluidas las versiones más sofisticadas de variables ocultas locales. Cada nuevo experimento solo confirma la extraña realidad contraintuitiva del entrelazamiento cuántico. El universo realmente es no local en su nivel fundamental. La separación que percibimos entre objetos en el espacio es una ilusión que surge solo en la aproximación clásica. A nivel cuántico, todo está potencialmente conectado con todo lo demás a través de una sutil red de entrelazamiento. Y este entrelazamiento no es una anomalía exótica rara. Está en todas partes. Cada partícula que alguna vez interactuó con otra partícula está potencialmente entrelazada con ella. Los fotones de la luz solar que llegan a tus ojos están entrelazados con átomos en las profundidades del Sol, donde nacieron hace 8 minutos. Los electrones en tu cuerpo, que alguna vez fueron parte de otros átomos, otras moléculas, otros organismos, pueden conservar un débil entrelazamiento con sus antiguos compañeros. Todo el universo es una gran red de correlaciones cuánticas, donde cada partícula está conectada con innumerables otras a través de hilos invisibles de entrelazamiento. Por supuesto, en la mayoría de los casos, la decoherencia destruye rápidamente estas correlaciones. La interacción con el entorno entrelaza el sistema con un número tan enorme de grados de libertad que prácticamente es imposible extraer la información original. Pero, en principio, las conexiones existen. El entrelazamiento cuántico también subyace a varias tecnologías revolucionarias que se desarrollan activamente. La criptografía cuántica usa fotones entrelazados para crear canales de comunicación absolutamente seguros. Si alguien intenta interceptar el mensaje, inevitablemente perturbará el entrelazamiento, y los usuarios legítimos detectarán inmediatamente la intrusión. La teletransportación cuántica, no la transmisión instantánea de materia como en la ciencia ficción, sino un protocolo cuántico real, que permite transferir el estado cuántico de una partícula a distancia, usando entrelazamiento y comunicación clásica. El estado se destruye en el punto de origen y se recrea en el destino. Esto no es transmisión de la partícula misma, sino de información sobre su estado cuántico. Pero sigue siendo un logro sorprendente que tiene aplicaciones prácticas en ordenadores cuánticos y redes cuánticas. Los ordenadores cuánticos también dependen críticamente del entrelazamiento para lograr una ventaja cuántica sobre los ordenadores clásicos. Los qubits en un ordenador cuántico deben estar no solo en superposición, sino entrelazados entre sí, creando un complejo estado cuántico multipartícula. Es precisamente este entrelazamiento lo que permite al ordenador cuántico explorar un vasto espacio de posibilidades en paralelo. Cuanto más qubits estén entrelazados juntos, más poderoso se vuelve el ordenador cuántico. Pero mantener el entrelazamiento multipartícula
es increíblemente difícil. Cualquier interacción con el entorno destruye las frágiles correlaciones cuánticas. Por eso crear ordenadores cuánticos escalables sigue siendo uno de los mayores desafíos técnicos de nuestro tiempo. Pero el progreso es impresionante y muchos expertos creen que en las próximas décadas veremos ordenadores cuánticos capaces de resolver tareas inaccesibles, incluso para los superordenadores clásicos más potentes. Ahora hablemos de consecuencias filosóficas más profundas del entrelazamiento. Si dos partículas pueden estar conectadas independientemente de la distancia entre ellas, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del espacio y el tiempo? La física clásica nos enseñó que el espacio es una arena donde se desarrollan los procesos físicos y el tiempo un parámetro a lo largo del cual se despliega la causalidad. Pero el entrelazamiento cuántico sugiere que el espacio y el tiempo no son tan fundamentales como pensábamos. En el nivel más profundo, la realidad está organizada no en términos de posiciones en el espacio y momentos en el tiempo, sino en términos de correlaciones cuánticas y entrelazamiento. Algunos físicos teóricos incluso sugieren que el espacio-tiempo mismo puede surgir de una estructura cuántica más fundamental, una red de entrelazamiento entre grados de libertad elementales. Esta es una idea radical, pero encuentra apoyo en desarrollos modernos de la física teórica. Investigaciones en gravedad cuántica y teoría de cuerdas sugieren que la geometría del espacio puede estar codificada en patrones de entrelazamiento de estados cuánticos. Si esto es así, entonces lo que percibimos como distancia entre objetos es en realidad una medida de cuán débilmente entrelazados están sus estados cuánticos. Objetos cercanos están fuertemente entrelazados, objetos lejanos débilmente entrelazados. El espacio mismo surge como un fenómeno emergente de una realidad cuántica más fundamental. Esto significaría que la separación que sentimos, la distancia entre nosotros y otras personas, entre la Tierra y las estrellas, entre el pasado y el futuro, todo es manifestación de una conectividad cuántica profunda que une todo en una red única de ser. Piensa en la profundidad de esta revelación. No eres una entidad aislada flotando a través del espacio vacío. A nivel cuántico, estás entrelazado con el entorno, con el aire que respiras, con la tierra que pisas, con la luz de las estrellas que llega a tus ojos. Cada interacción crea nuevos hilos de entrelazamiento, conectándote con una red cada vez más amplia de realidad. Si algunos teóricos tienen razón, esta red de entrelazamiento no solo conecta objetos existentes, crea la tela misma del espacio y el tiempo en los que estos objetos existen. No eres un objeto en el espacio, eres un nudo en una red de entrelazamiento, un punto de concentración de correlaciones cuánticas, un condensado temporal en un océano de posibilidades. Tu separación del resto del universo es una ilusión que surge de la decoherencia, de la destrucción de sutiles conexiones cuánticas por interacciones fuertes con el entorno. Y aquí está la pregunta más profunda. Si todo en el universo está potencialmente entrelazado con todo lo demás, si las correlaciones cuánticas se extienden a través de distancias cósmicas, conectando partículas más rápido que la luz, ¿qué significa esto para nuestro lugar en el universo? Tal vez la conciencia misma sea una forma de correlación cuántica, un patrón de entrelazamiento entre neuronas del cerebro que crea una experiencia única a partir de miles de millones de procesos celulares separados. Tal vez el momento de conciencia sea el colapso de una superposición entrelazada
de pensamientos posibles en un pensamiento concreto. Tal vez nuestro sentido de conexión con otras personas, empatía, amor, comunidad, no sean solo construcciones psicológicas, sino reflejo de una conectividad cuántica real que une a todos los seres conscientes en un campo único de experiencia. Estas ideas aún son especulativas, pero el entrelazamiento cuántico nos enseña que el universo es mucho más conectado, mucho más unitario de lo que sugiere nuestra experiencia cotidiana de separación y aislamiento. ¿Y si te digo que el vacío no está vacío? ¿Que el vacío que imaginas como un absoluto nada en realidad bulle de actividad invisible? Hierve de energía, genera y destruye partículas en cada instante. La física clásica nos enseñó que el vacío es simplemente la ausencia de todo. Ausencia de materia, ausencia de energía, ausencia de movimiento. Pero la mecánica cuántica nos revela una verdad impactante. El lugar más vacío del universo es uno de los aspectos más activos y misteriosos de la realidad. Bienvenido al mundo del vacío cuántico, donde nada se convierte en algo y de vuelta en nada billones de veces por segundo, donde partículas fantasmales parpadean al borde de la existencia, donde la tela misma del espacio pulsa con energía oculta que puede ser la fuerza más fundamental del universo. Para entender lo revolucionario que es esto, recordemos primero la visión clásica del vacío. Si tomas un contenedor y extraes todo el aire, todas las moléculas, todos los átomos, hasta que no quede absolutamente nada, obtienes un vacío ideal. En ese espacio no hay materia, no hay calor, no hay radiación. La temperatura es cero absoluto, la energía es cero. Nada ocurre. Es un estado muerto y congelado, ausencia total de todo. Al menos así pensaban los físicos antes de la mecánica cuántica. Pero el principio de incertidumbre de Heisenberg destruye esta imagen cómoda. ¿Recuerdas este principio? Afirma que es imposible conocer simultáneamente, con exactitud, la posición y el momento de una partícula, la energía y el tiempo. Cuanto más precisamente conocemos una magnitud, más incierta se vuelve la otra. Ahora apliquemos este principio al espacio vacío. Si el vacío realmente tiene energía exactamente cero en cualquier momento, esto significaría que conocemos con exactitud tanto la energía como el tiempo. Pero el principio de incertidumbre lo prohíbe categóricamente. Debe existir una incertidumbre en la energía del vacío, una fluctuación, un pequeño desvío de cero que existe durante un tiempo muy corto. Cuanto más corto sea el intervalo temporal, mayor puede ser esta fluctuación de energía. Y esto es lo que ocurre como resultado. El vacío toma prestada constantemente energía de la nada, creando pares de partículas y antipartículas que existen por instantes y luego se aniquilan mutuamente, devolviendo la energía. Estas entidades temporales se llaman partículas virtuales y llenan cada punto del espacio, haciendo el vacío increíblemente activo y dinámico. Imagina la superficie de un océano tranquilo. Desde lejos parece lisa e inmóvil, pero acércate y verás que nunca es perfectamente plana. Constantemente surgen pequeñas olas, rizos, gotas de agua saltan y caen de vuelta. El vacío cuántico es como este océano, pero 1.000.000 de veces más activo. En cada punto del espacio, incluso en la región más vacía del cosmos, constantemente surgen y desaparecen pares de partículas virtuales. Un electrón y un positrón parpadean en la existencia. Existen fracciones de segundo, luego se encuentran y se aniquilan. Un par de fotones se manifiesta de la nada, interactúa consigo mismo y desaparece. Quarks y antiquarks, gluones,
Todas las partículas fundamentales nacen y mueren constantemente en este mar bullente de fluctuaciones cuánticas. El vacío no está vacío, está rebosante de actividad fantasmagórica, un baile invisible de creación y destrucción. Pero espera, podrías preguntar, si estas partículas son virtuales, si existen solo un instante y nunca pueden detectarse directamente, ¿cómo podemos estar seguros de que son reales? Tal vez sea solo una abstracción matemática, una forma conveniente de hacer cálculos, pero que no refleja la realidad física. Esta pregunta persiguió a los físicos durante décadas, hasta que en 1948 el físico holandés Hendrik Casimir predijo un efecto asombroso que podría probar la realidad del vacío cuántico. Imagina dos placas metálicas perfectamente planas, colocadas paralelas entre sí a una distancia muy pequeña en vacío. La física clásica predice que entre ellas no debería haber ninguna fuerza, porque allí no hay nada. Pero Casimir mostró que las partículas virtuales del vacío cuántico crean una fuerza de atracción medible entre las placas. ¿Cómo funciona? Las partículas virtuales, fotones que aparecen y desaparecen constantemente en el vacío, tienen diferentes longitudes de onda. Fuera de las placas, en el espacio abierto, pueden surgir fotones virtuales con cualquier longitud de onda. Pero entre las placas solo pueden existir aquellos fotones virtuales cuya longitud de onda sea múltiplo de la distancia entre las placas, similar a cómo en una cuerda musical solo pueden surgir ciertas notas. Esto significa que entre las placas hay menos partículas virtuales que fuera. La diferencia en densidad de partículas virtuales crea una presión física real, empujando las placas una hacia la otra. Este efecto, llamado efecto Casimir, fue confirmado experimentalmente en los años 90 del siglo XX con increíble precisión. El vacío realmente ejerce una fuerza medible sobre objetos materiales. Reflexiona un momento sobre el significado de este descubrimiento. El vacío no es un escenario pasivo donde ocurre la física. Es un participante activo en todos los procesos físicos. Cada partícula, cada campo, cada interacción ocurre sobre el fondo de este océano cuántico bullente. Y este océano influye en todo. Las partículas virtuales apantallan cargas eléctricas, cambiando la fuerza de interacción entre partículas reales a pequeñas distancias. Contribuyen a los niveles energéticos de los átomos. Un efecto conocido como desplazamiento de Lamb, que fue una de las primeras confirmaciones precisas de la electrodinámica cuántica. Las partículas virtuales incluso influyen en la masa de partículas reales, contribuyendo a lo que observamos como su inercia. Sin el vacío cuántico, el universo sería completamente diferente. Ahora profundicemos aún más en esta madriguera. Si el vacío genera constantemente partículas virtuales, ¿significa esto que posee energía? Y si es así, ¿cuánta energía contiene el espacio vacío? Cuando los físicos intentaron calcular la energía del vacío cuántico, obtuvieron un resultado impactante. Si sumamos la energía de todas las partículas virtuales posibles en todo el espectro de frecuencias, el resultado es infinito. Obviamente, algo anda mal con este cálculo. El universo, claramente, no contiene energía infinita. Los físicos introducen los llamados cortes en energías altas, asumiendo que la mecánica cuántica deja de funcionar a escalas menores que la longitud de Planck. Pero incluso con estos cortes, la densidad de energía del vacío resulta enorme. Aproximadamente 10 elevado a la 113 veces mayor que la densidad total de energía de toda la materia y radiación en el universo. Esto nos lleva a uno de los mayores problemas sin resolver de la física moderna,
el problema de la constante cosmológica. Las observaciones de la expansión del universo muestran que existe una forma de energía que llena todo el espacio y hace que el universo se expanda con aceleración. Esta energía misteriosa se llamó energía oscura y constituye alrededor del 68% de toda la energía en el universo. Es natural asumir que la energía oscura es simplemente la energía del vacío cuántico. Pero aquí está el problema. La magnitud observada de la energía oscura es 120 órdenes de magnitud menor que lo que predice el cálculo teórico de la energía del vacío. Este es el mayor desacuerdo entre teoría y experimento en toda la historia de la física. ¿Por qué la energía del vacío es tan pequeña? O tal vez la pregunta correcta es, ¿por qué no es exactamente cero? Algunos físicos sugieren que debe existir algún mecanismo que cancele casi completamente la energía del vacío, pero no del todo, dejando un residuo diminuto que observamos como energía oscura. Pero nadie sabe qué es ese mecanismo. Otros sugieren que vivimos en un multiverso, donde la constante cosmológica toma diferentes valores en diferentes universos, y simplemente estamos en aquel donde es lo suficientemente pequeña como para permitir la formación de galaxias y estrellas. Si la energía del vacío fuera mayor, el universo se expandiría tan rápido que la materia nunca podría agruparse en estructuras. Si fuera negativa y lo suficientemente grande en valor absoluto, el universo colapsaría de vuelta en una singularidad. Existimos en el filo de una navaja entre estas catástrofes, gracias a un ajuste fino de la energía del vacío. Las partículas virtuales también juegan un papel clave en una de las predicciones más emocionantes de la mecánica cuántica: la radiación de Hawking. Stephen Hawking mostró en los años 70 del siglo XX que los agujeros negros no son completamente negros. Irradian lentamente partículas. ¿Cómo es posible? Imagina que un par de partículas virtuales surge justo en el horizonte de eventos de un agujero negro. Normalmente estas partículas existirían un instante y luego se aniquilarían. Pero si una partícula cae detrás del horizonte de eventos y la otra escapa hacia afuera, ya no pueden encontrarse y aniquilarse. La partícula que escapa se convierte en una partícula real observable. Desde el punto de vista de un observador lejano del agujero negro, parece que el agujero negro emite partículas. La energía para crear estas partículas reales proviene de la energía gravitacional del agujero negro, reduciendo lentamente su masa. Con el tiempo, el agujero negro se evaporaría completamente, convirtiéndose en radiación. Esta predicción increíble conecta mecánica cuántica, termodinámica y teoría general de la relatividad en una imagen única. Muestra que incluso los objetos más extremos del universo obedecen leyes cuánticas, que las partículas virtuales del vacío cuántico pueden volverse reales bajo las condiciones adecuadas. Y esto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la información y la realidad. Si un agujero negro se evapora, ¿qué pasa con la información sobre toda la materia que cayó en él? ¿Se conserva esta información en la radiación de Hawking o se pierde para siempre, violando uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica? Este llamado paradoja de la información de los agujeros negros sigue siendo uno de los misterios más profundos de la física teórica, y su resolución puede requerir una reelaboración completa de nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la realidad cuántica. El vacío cuántico también puede explicar una de las mayores preguntas cosmológicas: ¿por qué existe algo en lugar de nada?
Según algunas teorías de cosmología cuántica, todo el universo podría haber surgido como una fluctuación cuántica del vacío. Imagina que antes del Big Bang no había nada, ni materia, ni energía, ni espacio, ni tiempo. Solo estaba el vacío cuántico, bullendo de posibilidades potenciales. En algún momento ocurrió una fluctuación de tal magnitud inimaginable que nos convirtió en lo que somos hoy. O quizás no. Te leo en comentarios.